Crónicas de espanto. Acaba octubre. Viene la época más tenebrosa del año. Y aquí tenemos para deleite y terror de sus oídos, de su ser en su integridad, de su alma, de su imaginación y de sus sueños, las mejores leyendas de los distintos estados y ciudades de nuestro país. Comenzamos. En la época colonial, cuando se carecía de relojes, por ser artefactos muy costosos y grandes, la hora era provista por un guardia que tenía la tarea además de velar por el buen descanso de los ciudadanos. De este modo, para los habitantes de las ciudades, incluso de algunas villas, era muy común escuchar la 1 y todo sereno, las 2 y todo sereno. Pero en la ciudad de Guanajuato, cierta noche, en la que el pregonero informaba que acababan de dar las 12 de la noche, y al sonar la última campanada de la iglesia, cuando lo único que se alcanzaba a escuchar en esa calle silenciosa no eran más que sus propios taconazos, la puerta de una casa lateral al baratillo se abrió de par en par, como si manos invisibles la manejaran, chirriando sus bisagras enmohecidas. Del interior, un extraño carruaje apareció tirado por 2 briosos caballos negros de aspecto diabólico que arrojaban fuego por los ojos y espuma por los hocicos. Dicho carruaje salió a toda marcha y el pregonero solo pudo observar que de la parte trasera colgaban espíritus alados con aspecto repugnante, que esos mismos seres daban la impresión de ir impulsando las últimas 2 ruedas del extraño vehículo. ¿Para dónde se fue aquel espeluznante carruaje? El atronador ruido que procedía de la estampida bajaba precipitado por una de las calles más tradicionales de Guanajuato, la calle de Sopeña. Los cascos de los caballos hacían erizar la piel al chisporrotear en el suelo. Al poco rato, una nube con olor a azufre envolvió el lugar. Y lo más extraño no era precisamente la aparición del carruaje, sino la carga que llevaba a juicio de aquellos que afirman haberla visto. Un alma en pena en un esqueleto al que cubría un sudario blanco. Pasada aquella momentánea aparición, los vecinos se arriesgaron a correr los visillos de sus ventanas y balcones. Los valientes se atrevieron a salir a la calle e indagar las causas de ese suceso que de jueves a jueves se repitió durante largo tiempo. Pero los habitantes, a excepción del pregonero, solo alcanzaron a percibir el insoportable hedor que dejaba el carruaje a su paso. A todo esto, se preguntaban, comentaban, discurrían, ¿quién era esta extraña aparición? Los rumores no dejaron de correr, y pronto la gente se enteró de quién era aquel extraño sujeto que por las noches
recorría las calles de la ciudad en su carruaje embrujado. Nada más y nada menos que Melchor Campuzano, el avaricioso mortal. Pero vayamos al inicio de la historia, al origen de la maldición, al daño que hace escuchar lo que los demás piensan de uno. Procedente de la madre patria, vino a establecerse a Guanajuato un aventurero de nombre Melchor Campuzano. Quienes lo conocieron afirmaron que era un tipo honrado, activo y trabajador a carta cabal. Habiendo amasado ya una regular fortuna, pues pensó en asociarse con otros 2 españoles, ricos a su vez, con el fin de emprender negocios que les dieran copiosas utilidades. Antes de regresar a España, uno de tales socios, llamado Don Manuel, apellidado de Cabrera, falleció de una manera repentina, pero dejando una enorme fortuna, la cual dispuso en su testamento que se distribuyera pródigamente entre la gente humilde, designando para el caso, en calidad de albacea ejecutor de su última voluntad, a su socio, don Melchor Campuzano, en atención a su acrisolada honradez. Don Melchor llevó a cabo la repartición encomendada y lo hizo con tanto tino que la fortuna de don Manuel enjugó muchas lágrimas de hambre, ayudó a innumerables menesterosos, apoyó a enfermos y a hogares humildes, que bien pronto las bendiciones de la gente caían profusas sobre la mano bondadosa de don Melchor Campuzano, al punto que el citado ciudadano no solo agotó las arcas de don Manuel, sino que, emocionado con la labor benéfica que llevaba en medio de los guanajuatenses de origen humilde, aplazaba de su propio caudal la tarea que se le había encomendado. Así es, ya se terminó de repartir la fortuna de Manuel y ahora repartía de su fortuna don Melchor. Pero ya saben ustedes, las malas lenguas, las que nunca duermen, las extensiones de esas sierpes que solamente buscan decir algo malo de los demás, estaban aguardando cualquier cosa para elaborar un buen chisme que fuera el gusto de la comidilla, de los comentarios, del entretenimiento cuando iban por el pan, cuando iban al centro, cuando acudían al mercado. Hicieron circular la versión de que don Melchor repartía avariciosamente la fortuna de don Manuel, que no había repartido todo, que realmente separaba gran parte para sí, que así acrecentaba sus riquezas, y que robaba lo que le correspondía a los pobres y les privaba a los necesitados lo que en su testamento el magnánimo don Manuel les había legado. Pues he aquí que dicho chisme llegó, que esta miserable calumnia terminó por aterrizar en los oídos de don Melchor, el cual, cuando lo escuchó, simplemente montó en cólera. Se sintió ahora observado de una manera diferente por todos aquellos sus compañeros y conciudadanos, y por lo tanto decidió vengar la afrenta, cesando la repartición del dinero que se había echado como una misión personal a cuestas, no obstante de que sus caudales seguían siendo abundantes, y dio la orden de que su aristocrática residencia permaneciera siempre muda, silenciosa, sorda a cuanto ruego implorante se escuchara, y más aún, con un inaudito alarde de egoísmo, dispuso que las obras de sus espléndidas comidas
que de forma acostumbrada se repartían entre los pedigüeños, mejor se tiraran a los perros y a los animales de su hacienda. Y la gente acudía a la puerta de la casa de don Melchor y suplicaba ayuda, y nadie le contestaba. Y la gente veía que abría la puerta y salía su carruaje, y en multitudes se arremolinaban: «Ayude, don Melchor, necesito una moneda, don Melchor, por favor, compártanos la fortuna de don Luis». «No, no se llamaba Luis, compártanos las monedas de don Manuel». «Ah, sí, así se llamaba». Y venían los ruegos y venían las imploraciones. Él enmudecía, él calló para siempre. Ni una palabra más a sus conciudadanos, ni una palabra más a los humildes. Solo a sus sirvientes, y solo por negocios abrió la boca. Con el paso del tiempo, la gente dejó de arremolinarse en la casa de don Melchor. La gente dejó de acercarse al carruaje, el cual discurría y bajaba tranquilamente por la calle de Sopeña, y don Melchor pasó de la popularidad al escarnio, terminando temporalmente en el anonimato. Unos cuantos años después, moría don Melchor Campuzano. Y hay que decirlo, su sepelio fue muy concurrido, regalo que disfrutaba la aristocracia de su época, de un lugar entre los nobles señores acaudalados, típicos de aquella nobleza, producto de la venta de títulos de los Borbones. Sus exequias fueron solemnes y muy concurridas, incluso por los pobres, a quienes en un principio ayudó, pero después se les había negado el pan, del cual tanto imploraban. Y es aquí donde cuenta la leyenda que cuando el ministro del Señor, el presbítero, el sacerdote, el consagrado, rogaba por el eterno descanso del alma de don Melchor, del ataúd se dejó escuchar una voz suplicante y quejumbrosa, la cual decía lo siguiente: «No rueguen por mí, se los suplico, no pidan por la paz de mi espíritu, que si bien fui en vida un hombre honrado, antes de morir me torné en cruel. Mas yo mismo purgaré mis penas, suplicando la clemencia de quienes ofendí, y vagaré por las calles sin descanso alguno, hasta que se me conceda el perdón de la voluntad divina». Eso dicen aquellos que hacían guardia junto al ataúd. Eso dice el sacerdote en medio de su recitar de verbos en latín, que esa fue la última expresión del ya muerto, del alma en pena. Los dolientes escucharon de las bocas de estos testigos o de estos oyentes aquellas tremendas palabras con miedo y con respeto. Se santiguaron en silencio y procedieron pues a dar sepultura a los mortales despojos del antes potentado don Melchor Campuzano. Y también en silencio y con terror divulgaron el suceso, cuya noticia se esparció por toda la población y los alrededores como un reguero de pólvora. En esas estaba la difusión del citado chisme, cuando a la semana, el jueves posterior a la fecha de su sepultura, el carruaje comenzó a aparecerse. Transcurrieron los años, y aunque hubo gente que aseguraba no ser supersticiosa, pues se cuenta que terminaban de una forma o de otra
escuchando los cascos de los caballos que tiraban la carroza de don Melchor. Y aquellos que llegaban a escuchar el golpe de las herraduras ante las piedras de la calle de Sopeña, o percibían el olor a azufre que emanaba el alma en pena, rezaban acto seguido un Ave María y un Padre Nuestro para intentar darle descanso eterno a quien en un día fuera un hombre piadoso. Así es, amigos. En las noches tranquilas, cuando no hay estudiantina, cuando cierran los bares y cuando es la madrugada del jueves, puede que escuchen, si están en el centro de esta ciudad, los sonidos de los caballos y el carruaje de don Melchor. A juicio de los pobres de aquella época, el avaro. Opinen, comenten, asientan, disientan. Crónicas de Espanto 0@gmail.com. También me encuentran en Facebook en el proyecto Crónicas de Espanto, al igual que en Patreon. Gracias por su escucha y cada domingo, ya lo saben, viene noviembre, tendremos más historias de terror y también de personajes relacionados con la historia de México, famosos por su bandidaje o simplemente por ser delincuentes populares.